Muchas gracias, buenas noches con todas y todos. Qué gusto poder compartir este espacio que me entrega la Asociación de Egresados de la Católica. Para mí es importante poder compartir un poco acerca de lo que han hecho los países, y básicamente hablando de la región inmediata, los países de la Alianza del Pacífico, respecto de cómo han podido potenciar sus distintas marcas, en este caso Perú, cómo lo ha hecho Chile, qué es lo que ha hecho Colombia y también lo que ha hecho México. ¿Por qué estos cuatro países? Porque además están dentro de lo que es la Alianza del Pacífico, el principal bloque regional, el principal bloque económico de moda, que por lo demás ha concitado el interés de importantes naciones y, por cierto, bloques económicos que en algún minuto jamás pensamos los latinoamericanos que íbamos a estar de moda, que el hemisferio sur iba a estar de moda, y bueno, y a pesar de la actual contingencia, yo tengo particularmente fe que en razón de nuestro ordenado manejo que han tenido las naciones que he mencionado, siendo Perú una de ellas, que vamos a lograr poder transitar por este difícil trance internacional en el que nos encontramos, no solamente nosotros, sino toda la humanidad. Eh, yo les pediría, por favor, si me puede dar el host permiso para compartir la pantalla. Ya está habilitado, profesor. Ok. Me sale que no me hace, me dice que estoy inhabilitado. Un segundo, por favor. ¿Sí? Bien, los temas que vamos a ver, vamos a hablar acerca de la coyuntura latinoamericana, vamos a revisar conceptos relacionados con marca país, además de revisar, por cierto, casos emblemáticos dentro de la Alianza del Pacífico. Vamos a compartir la pantalla y vamos a eh, empezar con... Ok, ¿me confirman si se ve bien ahí? Sí, correcto. Perfecto, muy bien. Ok, pueden colocar las preguntas en el chat, cualquier comentario que consideren. Nuevamente, las gracias. Yo soy Carlos Escafi Rubio, soy profesor de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy gerente general del grupo Imaginación Chile, que tiene oficinas en Perú. He sido además funcionario de ProChile durante más de 17 años. En consecuencia, les puedo contar con propiedad lo que significa potenciar marcas países en un contexto internacional convulso por el contexto, por lo demás, el que está pasando actualmente la humanidad. Bien, los temas, les comentaba los temas que íbamos a abordar. Básicamente, el primero de ellos es la cultura latinoamericana, conceptos relacionados con marca país, casos de marca país dentro de la Alianza del Pacífico y algunas recomendaciones como para poder seguir potenciando en razón de la actual contingencia y, por cierto, algunas conclusiones finales. Si analizamos la coyuntura, podríamos partir diciendo de que fue tan complejo lo que le ocurrió a la humanidad. El COVID-19 llegó, y claro, llegó para quedarse, nos trajo desolación, nos trajo tristeza, nos trajo mucha incertidumbre, sobre todo incertidumbre, ansiedad. Hemos pasado por situaciones muy complejas, muy dramáticas, pero también nos dejó esta compleja situación sanitaria que atentó de manera importante contra la salubridad mundial. También nos dejó una cuestión no menor, y esa cuestión no menor es que hemos comenzado a volver a encontrarnos, hemos comenzado a recurrir a lo básico, a lo elemental. Hemos comenzado a desarrollar conductas y hábitos, en algunos casos bastante amigables, muy cercanos, con sensibilidad. Comenzamos a hablar de empatía.
comenzamos a hablar de trato justo, comenzamos a hablar de equidad, y consecuencia de ello, las diversas naciones y de hecho países limítrofes, como por ejemplo en Chile, comenzó a instalarse otro tipo de discusión. Instaló era de acceso, de igualdad, de equidad, de trato justo, de no necesariamente hablar de una sociedad de clases. Siempre hay que rescatar lo importante que nos pueden dejar situaciones tan complejas, tan dramáticas, tan tristes como la actual que estamos viviendo. También podríamos decir que hay que ver el lado, al menos extraer el lado positivo de estas coyunturas por las que pasamos. ¿Ah? Y dentro de ello, ver o extraer la oportunidad. La coyuntura latinoamericana, la peruana, la mexicana, la colombiana, la chilena, fue muy compleja. Desnudó realidades muy duras que teníamos, de alguna forma, que escondíamos y que no queríamos darnos cuenta que existían, o que en algunos casos nos hicimos de la vista gorda y no necesariamente se profundizó sobre ellas. Y particularmente me estoy refiriendo a la carencia, a la compleja situación en la que se encontraba el sector salud. El sector salud, particularmente en el caso peruano, colapsó, se desbordó. El propio presidente Vizcarra decía que el sistema de salud peruano obviamente no necesariamente había recibido importantes asignaciones presupuestales durante los años, en consecuencia no tenía las condiciones para enfocar y recibir de una manera muy clara, más que clara, de una manera muy efectiva, profesional, lo que significaba la situación del COVID. ¿Ah? Y por cierto, las diversas realidades que comenzó a desnudar esta pandemia. Pero resulta que no solamente, señores, fue en Perú, lo mismo ocurrió en Chile, lo mismo ocurrió en Colombia, lo mismo ocurrió en México, y en gran escala. En Chile, la tasa de casos positivos se comenzó a incrementar de manera brutal. Entonces, y si comenzamos a ampliar más la mirada y no solamente nos enfocamos en la realidad latinoamericana, ¿ah? La propia situación que vivió el presidente en Colombia, ¿ah? La situación particular que vivió Andrés Manuel López Obrador, hablo con los mexicanos. ¿Ah? El presidente Duque señalaba la necesidad de tomar conciencia por la realidad por la que se estaba pasando. El presidente Vizcarra en su minuto, ¿qué es lo que hizo? Puso a los peruanos en el centro. ¿Ah? Y claro, y hoy podríamos decir que si fue erróneo o fue positivo o no el paralizar la economía durante 3 meses, y podríamos dedicarnos sendas horas de estudio a analizar si efectivamente tuvo o no razón. El tema es, señores, que ninguna nación del mundo, salvo honrosas excepciones, estuvo preparada para atender y para enfrentar y para establecer una línea operativa de cómo iba a manejar su día a día, la cotidianidad de sus países con el COVID dentro. Fue muy difícil. Fíjense lo que ocurrió en Brasil con el presidente Bolsonaro, lo que pasó en Estados Unidos con el presidente Trump. Y podemos irnos a los países que inicialmente convivieron con esto, como por ejemplo Italia, España, Francia. Ninguna nación, les vuelvo a decir, estaba preparada para atender un golpe tan severo que vulnerara nuestras condiciones más básicas, más elementales. Entonces, claro, podemos hablar sin duda de la coyuntura latinoamericana y podríamos hablar de cifras importantes, ¿ah? Como por ejemplo la que señalaba el Banco Mundial, que decía que Perú se iba a contraer, o que se va a contraer durante este año, cerca de un 12,5%, y que probablemente el 2021 rebote de un 7%. Pero lo que les quiero decir es que más allá
que comencemos a hacer escarnio de el cómo se administró la situación por la que nos ha tocado vivir, porque hemos sido muy críticos. Y la crítica hoy está de moda. Todos criticamos. ¿Ah? Nos hemos vuelto exageradamente auscultadores, observadores, lo cual es bueno, pero es bueno en la medida que se genere aporte social, no solamente crítica, no solamente cuestionamiento, ¿ah? Que por lo demás no necesariamente contribuyen a que se genere un avance importante. Ninguno de los países latinoamericanos estaba preparado para enfrentar la actual situación, ninguno. Entonces, ¿cómo fue la evolución del COVID? Latinoamérica ha sido, sin lugar a dudas, una de las regiones más golpeadas. De hecho, hemos visto la crítica y compleja situación que tienen los brasileros. Por lo demás, en Perú no ha sido la excepción. ¿Ah? De hecho, hay cuestionamientos importantes respecto de la cantidad, me voy a referir a ello, muy respetuosa de fallecidos. ¿Por qué me refiero de manera respetuosa a la cantidad de fallecidos? Porque hoy muchas veces se habla del número de muertos, pero no olvidemos que estas personas que han fallecido son familiares de alguien, probablemente de mí, probablemente de ti. Entonces seamos muy cuidadosos para hablar de la cantidad de fallecidos. En Chile, les decía ya, que se comenzó a generar no solamente está el COVID, sino además hay un reclamo social muy fuerte, en donde la sociedad pide igualdad, pide accesos básicos, salud, educación. Hay una discusión importante por el tema de pensiones. Bueno, y educación les mencionaba también. La situación en México comenzó a desbordarse. Y claro, hubo un manejo político, probablemente lo voy a calificar de inoportuno, ¿ah? De inoportuno. Y ustedes fueron testigos de cómo algunos mandatarios, como algunos jefes de Estado, se refirieron a la situación del COVID. Algunos minimizándolo, algunos sacándoles provecho político, pero en fin, era la situación inesperada, inoportuna, Estado, de cómo cada administración gubernamental enfrentaba el COVID. Sin duda, esto generó un impacto económico importante. ¿Cuántos de ustedes, no solamente ustedes, sino sus familias, sus allegados, sus amigos, sus parientes se quedaron sin trabajo? ¿A cuántos de este grupo le bajaron la mitad del sueldo? ¿A cuántos de ellos le dieron suspensión perfecta? ¿A cuántos de ellos les negociaron la mitad? ¿A cuántos de ellos no les pagaron? En consecuencia, hubo una recesión cual situación escalar o la típica el efecto semáforo que señalan, en donde finalmente, gradualmente me va impactando. Bueno, y sin duda que el Fondo Monetario Internacional señalaba que la economía latinoamericana se contraería en 9,4%. Era de esperarse. El Banco Mundial, se los decía al inicio de la ponencia, señala que la economía peruana se va a contraer en 12,5%, porque finalmente fue un efecto secuencial, nos fue golpeando de manera gradual. Ya les decía inicialmente, fue transversal, nos terminó golpeando a todos, en mayor o menor escala, pero finalmente nos golpeó. El confinamiento por el que vivimos, estas cuarentenas nacionales, este confinamiento obligado, no solamente se vivió en Perú, se vivió a nivel mundial. Muchas veces por trabajo nos toca desarrollar videoconferencias, el usar este tipo de plataformas y te dabas cuenta que lo que vivías tú, lo que vivían tus amigos, lo estaban viviendo al otro lado del mundo, de la misma manera. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió con este confinamiento obligatorio con el que nos tocó, con el que nos sigue tocando en algunos casos vivir? Por ejemplo, en mi país, hasta el día de hoy, hay comunas que siguen en cuarentena focalizada. Y probablemente
usando, por cierto, haciendo un análisis en términos agregados, nos sirvió mucho para comenzar a ser más analíticos, para comenzar a observar más, analizar más todo, desde la relación que pueden tener las empresas, así como también ver la ausencia, la carencia de empatía, no solamente en el mundo corporativo, sino también en el mundo público. Y esto, fíjense, el impacto económico, la evolución del COVID, las cuarentenas focalizadas, y si esto le suman el desempleo, hoy se decía de que casi 3 millones de peruanos, reitero la cifra, casi 3 millones de peruanos terminaron desempleados consecuencia del COVID. O sea, el COVID les quitó el empleo a 3 millones de peruanos. Entonces, sin duda que si uno analiza todas estas variables de orden macroeconómico, político, sin duda que van a afectar y van a vulnerar la imagen del país. Y en esta ocasión nos vamos a referir a los 4 países de la Alianza del Pacífico, que son Perú, Chile, Colombia y México. Sigamos con coyuntura latinoamericana. ¿Qué ocurrió con la digitalización? Primero, yo les decía al inicio de esta ponencia de que muchas veces ocurre que cuanto más crítica es la situación, cuando más extrema es la situación, siempre va a dejar un espacio abierto para que entre al menos un rayo de luz. Y ese rayo de luz es una oportunidad. En este caso, el rayo de luz, o mejor dicho, el rayo fue la digitalización que comenzó a llegar y llegó con mucha fuerza, ¿ah?, al nivel de que no nos pudimos resistir ante esta y comenzamos a operar a través de una era digital, obligados o no. Hoy no hay espacio para no creer en la digitalización. ¿Cuántos de ustedes han trabajado solamente con un computador sin ninguna impresora, sin necesidad de moverse a la oficina? Probablemente los que tengan más suerte. Pero quieras o no, fíjense, fenómenos muy particulares sociales con efecto económico no menor. El efectivo, la liquidez de dinero disminuyó de manera importante durante la pandemia. Primero, porque no se podía salir, y segundo, porque el circulante era sinónimo de contagio. Entonces, obligó a que se comenzara a migrar al canal digital. ¿Y cuál es la buena noticia de eso? La buena noticia es que comenzamos a dar un paso hacia la formalidad. ¿Y por qué no pensar que podría ser este el momento para que Perú no diera solamente un paso hacia la formalidad, sino diera 5 pasos hacia ella? Un detalle no menor, les cuento. El COVID ha dejado un porcentaje importante de crecimiento en la bancarización. La bancarización en Perú antes del COVID seguía siendo bastante pobre. Hoy sigue siendo pobre, pero no tanto como ayer. ¿Por qué razón? Porque comenzaron a migrar, en este caso, las personas que utilizaban circulante, que utilizaban efectivo, comenzaron a al menos tratar de utilizar tarjetas de débito. Comenzaron a usar aplicaciones. La era digital llegó y así lo han entendido las organizaciones, ¿no?, y particularmente el mundo privado. Hoy una bodega común y corriente, una bodega sencilla, tiene ya un POS o está pensando en tener un POS. Entonces, fíjense de que, claro, fue muy complejo, pero también, de alguna forma, hemos tratado de revertir el daño y dar pasos importantes que sin duda ayudarán a generarle al Perú mayor competitividad. En esa línea, y dejando de lado la digitalización, se impuso también el teletrabajo. Hoy, y básicamente, yo no sé cuál sea el target etario de todos los que me están escuchando, pero me imagino que debemos ser entre generación X y millennials. Hemos notado de que la modalidad del teletrabajo se hizo necesaria para que continuáramos funcionando y en algunos casos por más reticencia que nos generó, incomodidad que nos generó, finalmente nos terminamos adaptando a ella. Y nos dimos cuenta que no necesariamente requeríamos de grandes edificios, no necesariamente requeríamos de grandes
infraestructuras, oficinas. Hace 2 años o 3 años se comenzó a hablar, en Perú al menos, de la importancia que tenían los espacios coworking. ¿Ah? Y llegaron algunas empresas y se instalaron, y ustedes las conocen, ¿ah? Con los espacios de cowork. Claro, y nosotros que somos de la generación X, ¿ah? Yo que tengo 42 años, las miramos de manera escéptica, ¿no? Y decíamos, sí, lo que pasa es que hay que tener un espacio para un privado, para conversar algunos asuntos, cada quien necesita su espacio, su momento. ¿Ah? Y fíjense finalmente cómo este tsunami denominado COVID hizo que conviviéramos con el cowork. Y no solamente, no solamente conviviéramos en cowork, sino con muchas cosas más. ¿Ah? Estamos trabajando y en paralelo tenemos que estar pensando si la tetera está hirviendo, si los choclos se sancocharon, si el baño me toca limpiarlo hoy, si tengo que bajar a lavar el auto o si la ropa ya secó. O sea, no solamente comenzamos a convivir con el cowork, sino comenzamos lo que les decía al inicio, no lo olviden, por favor, volvimos a lo básico, volvimos a lo elemental, volvimos a jugar con nuestros hijos, volvimos a prestarle más atención a nuestros hijos, volvimos probablemente a verle la cara a nuestro viejo o a tu vieja durante todo el día. Y claro, era lógico que se generaran conatos, situaciones complejas, absolutamente. Es una condición humana. ¿Ah? Cuando uno mucho tiempo pasa con alguien, hay conatos, es usual, es una condición humana. Lo explica además la antropología y la sociología. Pero reitero, volvimos a lo básico y aprendimos que podíamos convivir desarrollando labores domésticas y a la vez trabajar. Y probablemente pasar más tiempo en familia, almorzar todos los días en casa y también trabajar. Y claro, y probablemente muchos diremos, me incluyo, en que siento que trabajo más en la casa de lo que trabajaba en la oficina. Además de la digitalización y el teletrabajo, sin duda hubo un cambio de hábitos. La nueva normalidad obligó a las personas a cambiar sus hábitos. Ahora es necesario usar mascarillas, protector facial, geles, alcohol en fin, una serie de medidas que de alguna forma contribuyen o tratan de minimizar, de evitar contagios. Pero lo más importante es que deberíamos incorporar o debería quedarse, deberíamos resaltar el cambio de hábitos de la corresponsabilidad, el ser corresponsable. Corresponsable. Es decir, al preocuparme de mi salud, me estoy preocupando también de la tuya. Fíjense entonces cómo volvemos efectivamente a lo básico, ¿no? A lo más simple. Volvemos y comenzamos a incorporar una condición humana que podríamos denominarla de manera, con una generalidad, como humanización. Por otro lado, las empresas no les quedó espacio. Las empresas tenían que, teniendo en cuenta la contingencia internacional, tenían que adaptarse. Y esa adaptación, particularmente el sector privado, eh, le impuso una condición particular. Y esa condición particular, ¿cuál fue? La negociación. Hoy, después del COVID, todo es negociable, todo es revisable. Porque si no negocio o no estoy dispuesto a revisar lo que antes del COVID tenía cerrado, es probablemente que lo pierda. En consecuencia, el grueso de organizaciones modificó su modelo de negocios. Vamos a revisar algunos conceptos relacionados a marca país después de haber desarrollado el análisis que les he mencionado. ¿Qué es la marca país? La marca país es la suma de intangibles, de elementos subjetivos, de los abogados dirían de entelequias, de lo que no podemos tocar. Concretamente, que es la suma de la cultura nacional, es la suma de la empatía, de las tradiciones, de los usos, de las costumbres, de los ritos, de la leyenda, de la historia. Es una suma de todo ello y hacen que esa suma diversa y tan rica como en el caso del Perú, que proviene de una esencia pluricultural profunda, muy arraigada, hacen que se construya
una identidad. Y esa identidad finalmente es la que identifica a la marca país. Suena bastante frío cuando uno habla de cultura, empatía, tradiciones, usos, costumbres, ritos, leyendas y en fin. Pero fíjense que el Perú tiene una no menor filosofía andina, tan rica como por ejemplo las leyendas que hay atrás de los que desarrollan estos majestuosos bailes de tijera, o la explicación a 35 kilómetros al este de Lima, en Chosica, de por qué cuando fallece un vecino, el ataúd es velado, obviamente anterior del COVID, lo pasean por las calles como si fuera una procesión. O por qué el Perú, lo mismo que los mexicanos, pero me voy a referir al caso peruano, por qué el Perú, que tiene una estupenda reputación gastronómica, el Día de Muertos almuerza con sus seres queridos que ya no están. El Día de Muertos en el Perú, la gente concurre a los cementerios y no solamente almuerzan la comida que le encantaba al difunto, en la tumba, a los pies de la tumba, sino que además llevan no una, sino probablemente 2 o 3 cajas de cerveza con la familia y se quedan todo el día con el difunto. Probablemente para un ciudadano del mundo sea un tanto incomprensible ver esa foto. No la entendería. Solamente la entenderían quienes conocen en profundidad la esencia de la cultura peruana, la esencia de la cultura del Ande, la esencia de los países que fuimos conquistados. México la entiende de manera perfecta. A eso me refiero con rito, con costumbres, con leyenda. Todo eso logra, lo que les decía al inicio, generar e imprimirle identidad a una marca país. Además de lo anterior, es importante también comenzar a fortalecer aspectos vinculados a la oferta exportable de productos, ya sean estos bienes y servicios, a diversificarla, el desarrollar, el calificar, el mejorar en algún deporte, el lograr la capacidad productiva y competitiva del subsector privado. Y también, y no porque lo estoy diciendo al último es lo menos importante, generar institucionalidad. La suma de todos estos elementos van a generar de manera relevante fortalezas no menores para construir una marca país sólida. ¿Qué nos dice la literatura? Nos dice que la marca país nos sirve ¿para qué? Para capitalizar la reputación del Perú, de Chile, de Colombia, de México en mercados internacionales. ¿Cómo así? Oye, quiero instalar un restaurante peruano en Estados Unidos. Perfecto, muy bien, ok. Yo, que soy su oficina comercial del Perú en Estados Unidos y que estoy dentro de la embajada del Perú en Estados Unidos, voy a presentarlo. Ojo, no estoy hablando de ningún sueño idílico, esto ocurre en la realidad. Perú tiene una red de oficinas comerciales en el exterior no menor y que desarrollan un espléndido trabajo, que pertenecen al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y Perú, a través de esta oficina comercial del Perú en el exterior, lo presenta no solamente ante las autoridades, sino incluso lo podría ser que esté presente en un evento gastronómico norteamericano. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo? Mucho. Porque no es menor que lo presente y que lo represente la misión diplomática de su país en el exterior. Eso significa que lo está representando la marca de su país, y la marca de su país es lo que precede. No es lo mismo llegar solo que, no es lo mismo que una oferta exportable. Salga a un tercer mercado, salga al mercado internacional y que vaya sola. A diferencia que vaya atrás con esta gran marca paraguas
que es la marca país. En consecuencia, las marcas países son propuestas de valor que por lo demás y en la medida de cómo logren posicionarse, se van a convertir en tremendos incentivadores de lo mejor que les puede pasar a un país. ¿Y qué es lo mejor que le puede pasar a un país? Que una nación extranjera decida invertir en él. Hay que desmitificar y derribar mitos al respecto. Reitero, lo mejor que le puede pasar a un país es que otra nación le diga, por tus condiciones y tu manejo fiscal, político y económico, en consecuencia, genera certidumbre política y económica, voy a decidir invertir en tu país y colocar importantes cantidades de dinero, no solamente para generar trabajo, sino que además los posiciona como un destino de inversión. La marca país, ya en la versión, en sus esfuerzos 3.0, voy a denominarlo así, se está enfocando hoy en fomentar, en repotenciar la oferta de servicios. No solamente partimos exportando materia prima, después exportamos productos manufacturados, y ahí nos hemos quedado un buen rato, pero el 3.0 de la exportación son los servicios. ¿Y qué es exportar servicios? Exportar servicios, exportar gente. Lo mejor que le puede pasar a una nación es que crea plenamente que el sector exportador puede convertirse como en un principal motor dinamizador de su economía, incorporando la exportación de servicios, es decir, exportar capital humano. Un poco de teoría para que entiendan cómo se mide, cómo se hacen las mediciones de marca país. Existe el Future Brand Country, y este es un índice que nos ayuda a determinar, a clasificar según ciertas variables el posicionamiento que tiene la marca país. Está el Future Brand Country, pero además está Anhalt, GFK, que también nos ayuda a identificar el posicionamiento que tiene la marca país. Este modelo busca, ¿qué es lo que busca cuando desarrolla sus análisis? Hace una suma de diversas asociaciones que van a influir en la preferencia de un país en particular por, en este caso, ciudadanos de otras naciones. Las asociaciones se dividen en más dimensiones con sistemas de valores, como por ejemplo calidad de vida para los negocios, patrimonio y cultura, así como turismo, en fin, atracción de inversiones, productos, oferta exportable y sin duda las relaciones vinculatípicas, relación del consumidor que va a ser de manera permanente, ¿no? Esta es la relación o el binomio calidad-precio, ¿no? Y en consecuencia de ello, se desarrollan indicadores en los cuales finalmente, de acuerdo a una posición internacional, se clasifica a una nación en función de todas las asociaciones que les he mencionado. ¿Cuáles son los beneficios de tener una marca país? Primero, le genera una tremenda competitividad internacional. ¿Ah? Y si hablamos de competitividad internacional, acuérdense de lo que les dije. ¿Qué cosa? De que tu país sea atractivo, ¿para qué? Para atraer a inversionistas extranjeros. Es lo mejor que le puede pasar a uno. ¿Para qué más? Para que tu país esté en condiciones de suscribir acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, sea considerado un modelo de mercado que se encuentre inserto en un ambiente competitivo internacional. Y eso de la mano además con la promoción no solamente del turismo, sino además con la promoción de bienes y servicios. También la alianza con otras naciones. En la medida que un grupo de países creen en lo mismo, ¿qué es lo que hacen? Se asocian. ¿Cómo ocurrió con la Alianza del Pacífico? No fue casual. Economías que tenían un crecimiento destacado, que tenían una inflación controlada, que creían en un modelo económico, se asociaron, se juntaron y se dijeron lo siguiente. La Alianza del Pacífico, ¿qué es lo que dijo? Además de vendernos entre nosotros, lo que vamos a hacer, vamos a convertirnos en uno de los principales proveedores. ¿De quién? Del Asia-Pacífico. ¿Pensando en quién?
en India y en China, en Chindia. Además de lo anterior, los beneficios de tener una marca país es que estimula, como ya se los he dicho, la inversión extranjera. Me he adelantado a la Alianza del Pacífico y vamos a revisar algunos de los casos de marca país de este tremendo e importante bloque económico, reitero, de moda. Es el bloque económico de moda. Y partimos, obviamente, con su país, con el Perú. De acuerdo al ranking del 2019, se hablaba de que se encontraba Perú en un indicador global top de 75, en el año 2019 se menciona 37 con una variación positiva de 12 puntos, ¿no? No obstante, el ranking del Banco Mundial lo citaba en el puesto número 49, debido a condiciones como, por ejemplo, cuán competitivo podría ser el país para generar o desarrollar de manera, facilitar negocios. ¿Qué es lo que busca la marca país impulsar principalmente? En concreto, turismo, exportaciones, inversiones, gastronomía y lo que les decía hace unos momentos, talento peruano. Perú ha hecho formidable, una formidable gestión de posicionamiento de la marca Perú. Hay que reconocerlo. Yo diría que ha hecho un excelente trabajo dentro de los 4 países que integramos la Alianza del Pacífico. Lo ha hecho muy bien Perú. Recuerden ustedes, hace varios años atrás, y recordarán probablemente el famoso Perú-Nebraska, donde mostraban un grupo, no les voy a relatar el reel, ustedes lo conocen, o el Perú-Loreto. ¿Y para qué Perú desarrolló esas acciones promocionales y comunicacionales? No pensando en el público norteamericano, las desarrolló y ejecutó para ustedes, para generarle identidad. En la medida que una marca país genere identidad en usted, se fortalece. ¿Por qué se fortalece? Porque usted se convierte en un embajador de ella. Esa es la magia, ese es el realismo mágico de la marca país. El 10 de marzo del 2011, Perú anunció el lanzamiento de la marca Perú. Muy exitoso. ¿Y qué es lo que ha hecho la marca Perú? La marca Perú ha tenido reconocimientos importantes, ha sido reconocido como el mejor destino culinario a nivel mundial durante los últimos 8 años. La labor de PROM Perú, se los decía ya, ha sido formidable, particularmente la gestión de su presidente ejecutivo, del señor Luis Torres, no ha podido ser mejor. Ha desarrollado además embajadores de marca. La marca Perú cuenta con varios embajadores de marca, los cuales son, sin duda, peruanos destacados, en diversas actividades como música y gastronomía. Y ya les decía, PROM Perú es una agencia que promueve las exportaciones y él mismo se ha encargado de potenciar y desarrollar la marca. Les voy a mostrar muy cortito qué es lo que ha hecho la marca Perú de cara a la actual contingencia, de cara al COVID. No ha estado de brazos cruzados, al igual que lo han hecho las otras agencias de promoción, y han presentado este material que es corto y quiero que lo vean. Ok. El segundo país de la Alianza del Pacífico, Chile, de acuerdo al ranking de Future Brand, en el año 2019 citaba que estaba en el puesto número 43, con una variación de 3 puntos positivos, y el Banco Mundial se refería a su ranking y lo citaba en el puesto número 41 a Chile. ¿Qué es lo que se dice de los pilares de la marca Chile? Respecto en relación a aspectos geográficos, señala que cuenta con una gran variedad geográfica, ya que se puede encontrar el desierto más árido del planeta y también glaciares milenarios. Estos son elementos que fortalecen la marca Chile. Por otro lado,
también se destaca la vocación de progreso, esa que resalta las características de los chilenos como personas obstinadas, perseverantes, con una gran vocación de progreso. También, un pilar no menor es aquel que señala y habla del vínculo de confiabilidad. La marca Chile muestra al país como un lugar estable, seguro y que tiene mucha seriedad al momento de actuar. ¿Actuar en qué sentido? En el mundo corporativo. Genera certidumbre. Y al igual que Perú, al igual que con Perú, la agencia del gobierno de Chile, que hoy en día es un servicio público, se llama ProChile, que es una entidad que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, desarrolló el siguiente material. Oh my God. Y fíjense, si ustedes analizan, que me imagino que lo están haciendo, me imagino que están tomando atención a este momento que estamos partiendo voluntariamente con ustedes. Si ustedes analizan lo que está haciendo Perú y lo que está haciendo Chile, van a encontrar que hay una característica en común. En el caso de Perú está hablando de la añoranza, la conceptualización material es añoranza. Y en el caso de Chile es rememorar un episodio natural que concita interés internacional. Pero ambos comienzan a conjugar lo que les decía al inicio de esta presentación, el volver a lo básico. Ambos comienzan a mostrar una cara mucho más humana, una cara pensada en el ciudadano de a pie, en el ciudadano que siente, en la persona que añora, que está Necesito que triste, me ayudes en algo está golpeada. después. Vamos a entrar ahora a Colombia, de acuerdo a este indicador de Future Brand. Colombia, en el año 2019, el ranking la cita en el puesto número 54, con una variación positiva de 9 puntos. No obstante, el ranking del Banco Mundial la posiciona en el puesto número 39. Entonces, fíjense que cada país tiene su marca, y la marca no pudo ser mejor concebida que el nombre de cada país. Con un imagotipo, con un logo, con una paleta de colores que finalmente sea representativa. La marca Colombia es un país de contraste donde todo es posible. La marca Colombia se enfoca en resaltar lo diverso de su nación. Y Colombia, desde el año 2005, empezó a desarrollar campañas relacionadas a su marca país, pero sin embargo fue el séptimo, a septiembre del 2012, en la que decide presentar finalmente su marca al mundo. ¿En qué pilares se sustenta la marca Colombia? El principal de ellos, el turismo, sin duda, busca proyectar una imagen positiva del país y también aspirar a eliminar aspectos negativos que pueden tener usted, yo o los turistas respecto de Colombia. Por otro lado, fíjense, inversión. La inversión siempre va a ser una condición de interés para cualquier nación,
porque ya les decía y se los reitero, lo mejor que le puede pasar a un país es que sea un destino atractivo de inversión extranjera. Y la marca colombiana lo entendió y lo está haciendo. Y está desarrollando una serie de acciones a través de productos pensados en un escenario internacional para lograr que Colombia se convierta en un destino atractivo de inversión extranjera. Por otro lado, también Colombia comenzó a desarrollar y enfocarse, así como el Perú lo hizo muy bien y contribuyó a fortalecer la imagen de la marca Perú y crear embajadores de marca. Hagamos un paréntesis muy breve. Hace 15 o 20 años, pensando en el grupo que esté cerca a los 40, les aseguro que ninguno de ustedes veían o vieron la palabra Perú pegada en el sticker del vehículo, en el sticker, perdón, en la luna de un vehículo, o vieron el sticker de la marca Perú pegado y no necesariamente el sticker de la marca Perú, sino la marca Perú en un sticker pegada por ejemplo, en la luneta del vehículo en la parte posterior, o en el vidrio del baño, o en la carcasa de la computadora, o finalmente llevar la marca Perú en el pecho. Ahí ustedes pueden darse cuenta de que el trabajo desarrollado en cuanto a generación de identidad por PROM Perú fue impecable. PROM Perú ha desarrollado una estupenda labor, junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y en el caso de los colombianos, dijeron, nosotros fortalezcamos para generar identidad, primero tenemos que creer en nosotros. ¿Y qué es lo que hicieron? Se enfocaron en el orgullo colombiano. Y el orgullo colombiano se enfatiza y se fortalece reconociendo la diversidad o lo mega diverso que pueden ser los habitantes de esta generosa y cálida tierra. Al igual que lo anterior, vamos a ver un reel muy corto de Colombia de cara a la contingencia internacional. Hoy todos nos queremos encontrar de nuevo. Así que mientras llega este encuentro, el mundo puede tener toda la confianza de que en Colombia seguimos trabajando y cada vez con más ganas. Que nuestros negocios siguen adelante, que seguimos cultivando ese fruto que emociona, ese material que el mundo pide o ese producto que genera bienestar. En este país, hoy más que nunca, somos emprendedores, creativos e innovadores. Hoy le decimos a todos que pueden continuar creyendo, invirtiendo y confiando, viendo a Colombia como ese gran aliado, como ese país que sigue adelante, que continúa con sus puertas abiertas para encontrarnos de nuevo. Nos encontraremos pronto. Nuevamente, fíjense entonces, sean analíticos y miren lo que hizo Perú, miren lo que hizo Chile, miren lo que hace Colombia. Colombia juega la añoranza, nuevamente, coincide con Perú. Chile hablaba acerca de lo que significaba la experiencia de conectarnos con lo básico. Nos conectamos con el poder de la naturaleza. Y hablaba que el 14 de diciembre la Araucanía, es decir, al sur de Chile, se convertiría en un extraordinario observatorio natural para un eclipse solar. México. México es una nación tremenda, grande, históricamente muy parecida además a la peruana, ¿no? Tuvo un imperio, no menor como Perú lo tuvo con los incas. Y claro, esta nación gigantesca, de hecho, cerca de 4 Perús en cuanto a habitantes hay en México, no se quedó atrás y también dijo, yo quiero formar parte de la Alianza del Pacífico, porque en ese momento la administración de su presidente, en ese minuto, si no me equivoco, era Enrique Peña Nieto, consideraba que era oportuno y presente estar en este bloque económico. Y lo hizo, y también Pro México, que era, ya, ojo, Pro México era la agencia del gobierno mexicano, se sumó a los importantes esfuerzos que realizaron Pro Perú, Pro Chile, Pro Colombia, junto con Pro México, y fortalecieron algo no menor, algo que no se había hecho, el concepto de asociatividad comercial. Las 4 naciones se juntaron a través de sus agencias de promoción y dijeron, con sus portafolios, vamos a venderle lo mejor que tenemos. ¿A quién?
reitero, al Asia-Pacífico. La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ProMéxico, por razones respetables, que yo precisamente no comparto, yo soy un exfuncionario de ProChile, consideró que debía cerrar ProMéxico. Y esta labor hoy está a cargo de una Secretaría Económica del gobierno mexicano. En el año 2019, de acuerdo al ranking ya mencionado, posicionaba a México en el puesto 64 y obviamente, fíjense, este indicador no retrocedía a menos 9 puntos, ¿no? Y el Banco Mundial colocaba a México en el puesto número 15. La marca México, que bueno, se fortaleció muchísimo con la formidable labor que realizó en su momento ProMéxico cuando existía, se crea en el año 2004 y nace con la finalidad de integrar a todas las regiones y sectores del país para posicionar su marca de manera importante en el mundo. En cuanto a turismo, ha mostrado no solamente su potencial turístico, sino también gastronómico en la región latinoamericana y también, sin duda, ¿no?, en el norte, ¿no?, en Canadá y en Estados Unidos. También México se ha convertido en un importante destino de atracción de inversión extranjera debido a que sus costos de producción son bastante bajos y además el país cumple con algunas condiciones ideales para poder invertir. Bien, hablemos ahora de las recomendaciones para potenciar marca país. La primera de ellas es confianza. Si una nación, y después fíjense, vamos a profundizar esto, la primera de ellas es confianza. Y no solamente hay que tomar estas recomendaciones literales, sino que hay que tomarse el tiempo para poder digerirlas. Hoy la confianza, y para ustedes en calidad de consumidores, es un elemento indispensable hoy, desde el momento en que, imagínense un típico ejemplo, decido comprar algo hoy por alguna tienda X por internet. Compro, ok, y lo pago. Y resulta que el producto, lo compré, la experiencia de compra fue rápida, fue amigable, pero después me llegó un correo diciendo su compra se efectuó y se cargó la cantidad. Pero después al día siguiente yo esperaría que me va a llegar un correo diciendo cuándo me van a entregar el producto que compré y ese correo no llega, pasa una semana, no llega, pasan 2 semanas, no llega, llamo yo y les digo, oye, ¿qué pasó con el producto? Ah, ya, se van a contactar con usted. Esa actitud genera desconfianza, genera malestar. Hoy más que nunca, la sociedad internacional, es decir, la sociedad en general, está expectante, está muy observadora, está analítica. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de la incertidumbre, de la ansiedad, de las condiciones propias que nos ha dejado este confinamiento y esta pandemia. Entonces, es vital generar confianza, apostar. Si hablamos de marca país, tenemos que apostar por la institucionalidad, creer en las instituciones. Es una forma para poder generar o para minimizar de alguna manera el impacto que va a tener la contracción económica y sobre todo la ausencia de turistas, la quiebra inminente de restaurantes, que para el Perú no es menor, la ausencia de consumidores en el sector gastronómico, la contracción económica por consecuencia de la quiebra de muchas empresas y, por cierto, la postergación de proyectos de inversión. Entonces, la confianza no necesariamente debería hacerse un análisis retórico o subjetivo de ella. Es vital y así debe ser entendida. 2. Proyectar seguridad. Es obligatorio y aquí puedo ser romántico sin duda en mi análisis, o en mi recomendación, el mostrar seguridad. Claro, lo ideal sería que nos mostráramos los países latinoamericanos que somos ordenados y que respetamos todos los protocolos necesarios para erradicar la pandemia. Pero la verdad es que Latinoamérica aún es inmadura,
Algunos nos creemos superhombres, supermujeres y minimizamos al COVID diciendo no, no nos va a pasar. La otra vez leía una frase muy sarcástica que decía de que hoy no hay que sacarse la mascarilla porque el COVID te cae en la cara, ¿no? Y la verdad las cosas que eso le pasó a varios líderes políticos, ¿ah? Que ustedes saben a quienes le ocurrió. En consecuencia, si es que vemos este tipo de conductas, es muy difícil que proyectemos seguridad. Es muy difícil que proyectemos seguridad. Bueno, y ahí es una característica, les vuelvo a decir, propia, no solamente de Latinoamérica, diría incluso de América. 3. Es importante que, así como existe la Alianza del Pacífico y creemos en la asociatividad comercial, hoy comencemos a desarrollar diálogo con otras marcas países, con otras naciones para, a través de esfuerzos conjuntos, comenzar a mostrarnos nuevamente que estamos presentes y que somos confiables. Y lo principal, 4, humanizar la marca país. Que proyecte una imagen solidaria, empática, que entiende, que lo entiende, que entiende y que lo entiende. Eso es fundamental. Y ahí, claro, los esfuerzos ahí hay que ser muy cautelosos. A nivel de Estado y a nivel de gobiernos, no necesariamente se está entendiendo bien eso. Particularmente el tema de solidaridad. Es muy fácil hoy, en política, ser solidario con plata ajena. ¿A qué me refiero con eso? Al festival de bonos que ha tenido Latinoamérica. Festival de bonos, así lo denomino. ¿Ah? Reitero, es muy fácil ser solidario con plata ajena. Aquí debemos enfocarnos en menos bono, utilizando una frase muy antigua, ¿no? Enseñemos a pescar y no a regalar pescado. Entramos al capítulo final, vamos a las conclusiones. La primera conclusión, debemos asegurar las condiciones necesarias para promocionar la marca país en razón de lo que les acabo de señalar. 2, hay que comunicar estratégicamente todo lo relativo a las victorias frente al COVID que podamos mostrar, y tenemos que mostrarla. No solamente hay que colocar el huevo, refiriéndome a las gallinas, hay que cacarear. Yo siempre le digo a mis alumnos, o en algunas ocasiones en las que doy alguna charla, que el mejor marquetero de la humanidad es la gallina. ¿Por qué razón? Porque la gallina, antes de colocar el huevo, comienza a cacarear. Puso el huevo y sigue cacareando. Hay que no solamente colocar los huevos, sino que cacarear. Hay que comunicar. Hay que decir también lo bueno respecto de lo que se hizo. Finalmente, colaborar, ya les decía, en conjunto con otros países de la región para seguir posicionando la marca país. Antes de culminar esta ponencia, yo les diría que, y además de darle un profundo agradecimiento al equipo de colegas que trabajó en esta presentación, particularmente a Diego Cruz y a Aldair Jimeno, muchas gracias. Quería terminar diciéndoles de que además de la humanización, de lo que significa hoy humanizar la marca país, es fundamental que la sociedad, que ustedes, ciudadanos de bien, entiendan la importancia que tiene hoy, más que nunca, por sobre todo, que generemos confianza y que entendamos que tenemos que luchar con 3 pandemias que han estado de manera permanente conviviendo con nosotros y que muchas veces nos hicimos de la vista gorda o simplemente convivíamos con ellas ignorándolas. Estas 3 pandemias son causa importante de la compleja situación que hoy adolece Latinoamérica. La primera de ellas es el populismo. Fíjense lo que ha ocurrido y cómo se ha enfrentado la actual situación utilizando o recurriendo a esta vieja práctica, a esta mala práctica o mal utilizada, populismo. La segunda pandemia es la corrupción.
Hay que erradicar la corrupción, no podemos seguir viviendo con ello. No puede ser de que sea parte de nuestro actuar considerar incluso en el sector construcción, dentro de un flujo económico, se reconoce un porcentaje para atender malas prácticas. La corrupción debe erradicarse por completo. No, es que Scafi está siendo demasiado romántico. Es que ese es el tema, ¿no? Es que si no tomamos estos asuntos con la seriedad del caso, y además no consideramos la importancia que requiere esto, el problema es mucho más serio, pues. Finalmente, la informalidad. Yo sé, yo nací en el 78 y en los 85, en los 86, 87, me acuerdo que viajaba con mi padre, venía a Perú y también estaba en Chile, vivía en Chile, y me daba cuenta que se lotizaban las calles de los centros de las capitales. Y cuando uno lee un poco, lee algunos autores, dicen de que, por ejemplo, el Perú no quebró entre el 85 y el 90, lo dice Hernando de Soto en El Otro Sendero, gracias a la informalidad que se creó. Y probablemente consecuencia de esa informalidad salieron muchos emprendedores reactivos en su minuto. Y los festejo y saludo. Pero hoy las condiciones cambiaron. Hoy Perú es una tremenda nación con gente que tiene el emprendedurismo radica en su epidermis, pero hoy hay gente profesional, esforzada, educada. En consecuencia son emprendedores proactivos. Por lo tanto, la informalidad ya no es una excusa. Les agradezco muchísimo su atención y quedo atento a las consultas que estimen pertinentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Scafi, por su ponencia. Encantado. Me han ido preguntando algunas personas por interno, así que vamos a empezar por la ronda de preguntas. También pueden continuarlas en el chat a los asistentes. Muchas gracias. La primera pregunta. Una vez que acabe la cuarentena, ¿cree que el Perú pueda retroceder en su nivel de digitalización o continuará mejorando? Yo creo, y no creo, estoy convencido de que el Perú va a seguir avanzando y profundizando no solamente en la digitalización, sino además en la bancarización tan necesaria de cara a enfrentar además la informalidad. Muchas gracias. Perfecto. Otra pregunta que me comentan es, ¿la marca país se ve afectada por las decisiones políticas en el COVID? Sin duda, ¿no? Muchísimo, porque lamentablemente el populismo se ha ganado un espacio al alero del COVID y en consecuencia hemos sido testigos de conductas de algunos gobernantes excesivamente populistas que han utilizado el COVID para mejorar, hay que decirlo, esos niveles de aprobación. Perfecto. Otra consulta que me dicen es, ¿la coyuntura actual afectará la reputación del país, ya que no se podrá fomentar la cultura por medio del turismo? ¿Me repites, por favor, la pregunta? Sí. Preguntan si la coyuntura actual se verá afectada, ya que no se puede fomentar la cultura por medio del turismo. El sector turismo, sin lugar a dudas, va a ser uno de los más afectados, ¿no? Pero ahí va a depender y habrá que escuchar qué es lo que dice el gremio de turismo, lo que dice la autoridad de turismo. Recordemos que desde ayer hay una nueva ministra a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y va a ser importante, ¿no? El diálogo, ojo, el diálogo es sumamente importante hoy entre el sector público y privado. Tienen que sentarse a conversar sin reticencia, sin temores. Y ahí va a ser, reitero, fundamental finalmente la forma en cómo Estado y privado, particularmente en relación al sector turismo, se ponen de acuerdo para volver a potenciar ese sector. Y claro, va a afectar, pues obviamente va a haber una menor rotación de visitas, ¿no? Sin duda. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta que me dejan en el chat es, ¿cómo vender la marca país en otro país que tiene diferentes gustos culturales? Sí, ese es un tremendo reto para los que hemos hecho promoción, ¿no? Y ahí va a depender mucho, primero, de la lectura que se haga de esa nación y de cómo se comienza a posicionar
tu marca en ese país. Por cierto que respetando todas las variables, las condiciones culturales de la nación donde se pretende ingresar, ¿no? Pero en el caso de ustedes, en el caso del Perú, que tienen un tremendo embajador que es la gastronomía peruana, yo creo que la verdad de las cosas que cualquier extranjero cae rendido, ¿no? Frente a un ceviche con un chilcano. Así que yo creo que la verdad de las cosas tienen gran parte ya de la tarea hecha. Totalmente de acuerdo. Otra consulta que me dicen es, comentó que la inversión extranjera es importante para crecer como marca país. En este contexto, ¿sería difícil llegar a desarrollarla? En este contexto, el Perú tiene que enfocarse, lo digo con mucho respeto por lo demás, con respeto hacia las autoridades políticas del país. Las autoridades tienen que enfocarse en seguir mostrando y evidenciando certidumbre política, certidumbre económica, en todo aspecto, incluso en el tema impositivo, para mostrarse como una nación que respeta, reconoce y genera estabilidad no solamente a la empresa privada nacional, sino que también a la extranjera. En la medida que el país logre eso, de alguna forma Perú, hay que reconocer que lo ha estado haciendo bien, porque ha separado con mucha asertividad lo político de lo económico, ¿ah? Y eso ha significado que, a pesar de la bulla, del ruido político constante que ha tenido Perú, el manejo económico ha sido por cuerdas separadas y ustedes se miren, ¿no? El crecimiento de inversión extranjera que ha tenido Perú desde el año 95 a la fecha. ¿Mm? De acuerdo. Aquí en el chat también nos consultan, ¿por qué los otros países latinoamericanos del Pacífico no conforman la Alianza del Pacífico? Ah, muy buena pregunta esa, ¿no? Bueno, a mí particularmente me tocó, yo estaba, era funcionario aún cuando se formó la alianza y esta fue una iniciativa de los gobernantes de aquella época y básicamente se reunieron los cuatro porque consideraban de que tenían una conducta, no voy a utilizar el término de conducta, tenían un manejo económico, tenían creencias en un modelo económico, creían en libertades económicas y tenían una inflación controlada, un crecimiento en promedio sostenido. Recordemos que Perú ha tenido en los últimos 20 años un crecimiento en promedio de 5%, con una inflación por debajo de la proyectada por el Banco Central. Y esa era la tendencia pues, de Colombia en su momento, era la tendencia de Chile, la tendencia de México, ¿no? Y casualmente, esto no fue casual, se juntaron porque nada es casual en la vida, ¿no? Existe la causalidad. Y se juntaron porque querían en eso, pero además estratégicamente lo hicieron porque, imagínense a Latinoamérica, el mapa de Latinoamérica. Está Perú, está Colombia y está Chile. Bueno, nosotros estamos ahí, ni siquiera nuestro nombre se puede escribir así, ¿no? Si no lo podemos escribir así porque no entra, ¿no? Pero imagínense ustedes, si solamente ven en Latinoamérica, visualicen Colombia, Perú, Chile. ¿Eso es América o no? No, ¿cierto? Nos falta un tremendo bloque ahí, y ese tremendo bloque es Brasil. Entonces, fueron bastante analíticos y asertivos y invitaron a México. ¿Para qué? Para hacer un contrapeso importante y decir, oye, nosotros que creemos en esto somos ahora un importante bloque, un importante grupo humano, una importante fuerza exportadora, un importante bloque que genera competitividad, que tiene una producción acumulada no menor, y que además tenemos intracomercio, o sea, tienen acuerdo entre ellos, apostemos a venderle a China, vamos a venderle a India, démosle además libre tránsito a nuestros connacionales, apliquemos arancel cero a nuestras exportaciones. ¿Ah? Apostaron en un modelo de libre mercado. ¿Ah? Eso es lo que hicieron, ¿no? Apostaron en un modelo de libre mercado que por lo demás el modelo de libre mercado era de alguna forma beneficios de manera transversal. Ok. Perfecto, profesor, muchas gracias.
Otra consulta Ok. que nos dejan en el chat ¿es necesario afianzar una identidad para lograr cambios en nuestro país? ¿Es necesario generar una identidad para afianzar cambios en nuestro país? Sí, absolutamente, ¿no? Yo se los digo a toda la audiencia o los que quedan, y les digo de que deberían apostar por el tema de la confianza, ¿no? La confianza y la erradicación del populismo, reitero, corrupción e informalidad. Lo han hecho muy bien. Se han puesto la camiseta del Perú. Perú es un país que ha trabajado muchísimo en su identidad, pero ahora el camino es comenzar a erradicar estas tres pandemias, ¿no? Reitero, populismo, corrupción, informalidad, hay que cambiar en eso. Perfecto. Por último, una consulta más. ¿Cómo afianzaremos a futuro la identidad de marca país en una época post-COVID, teniendo en cuenta las proyecciones de incremento de la brecha económica e índice de Yo desigualdad? creo que ahí los esfuerzos deben estar vinculados a generar asociatividad para promocionar no solamente la marca país, hay que tener la asociatividad para también fortalecer. En esto siempre hay que ir en este caso, apostar por la asociatividad comercial y generemos fortalecimiento de la marca primero de la Alianza del Pacífico, ¿ah? Y después comenzamos a fortalecer la marca de cada nación. Podría ser una forma de verlo sin que los esfuerzos estén solamente destinados en el tema de promoción, ¿no? Porque claro, hay que reconocer que el gobierno priorizará, es de toda lógica y de todo sentido que va a priorizar sin duda sus esfuerzos en materia económica, priorizando sectores más estratégicos, ¿no? Que propiamente la promoción en general. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su exposición. Ahora damos por terminado el webinar. Una vez más, muchas gracias por su colaboración hacia la comunidad PUC y compartir sus conocimientos que desde luego nos servirán de mucho. Aquí por el chat también me comentan si le podemos enviar esto al presidente Vizcarra. De todas formas, es una ponencia muy rica en conocimientos, así que le agradecemos mucho. Y gracias a todos los presentes por participar. De igual manera, los invitamos a estar al tanto de las actividades que vamos a realizar por parte de la asociación en nuestras redes sociales. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.